Si no sabes nadar y caes al agua, intentas desesperadamente mantenerte a flote, lleno de angustia, con todo el miedo natural que tienes por no saber nadar. Cuanto más te muevas y agites, más rápido te hundirás. Piensa en un niño tratando de atrapar un reflejo en la pared proyectado por un objeto brillante. No importa cuán rápido se mueva o cuán ferozmente intente atraparlo, ese destello burlón siempre baila justo fuera de su alcance. La búsqueda sincera del niño, en lugar de acercarlo a su objetivo, parece alejarlo aún más. Esta simple observación, por mundana que parezca, refleja una verdad profunda sobre muchas de las grandes búsquedas de la vida. Ahora imagina una pequeña herida. Es diminuta, pero dolorosa e irritante. A menudo intentamos tratarla con todo tipo de medicamentos. Nos quejamos y nos rascamos. Sin embargo, en lugar de mejorar, los constantes intentos de sanarla solo la agravan, convirtiendo un problema menor en algo más serio. Ojalá la hubiéramos dejado en paz, permitiendo que el tiempo la curara y nos librara de la preocupación. ¿Qué pasaría si, en tantas ocasiones, nuestra intensa persecución fuera precisamente lo que mantiene nuestros deseos perpetuamente fuera de nuestro alcance? El deseo es algo curioso. Desde pequeños, se nos dice que fijemos nuestra mirada en una meta, que la persigamos con vigor y que nunca nos rindamos. La sociedad alaba la búsqueda incansable de los sueños, destacando a menudo historias de individuos que sacrificaron todo, que trabajaron sin descanso y que nunca aceptaron un no por respuesta. Y aunque la determinación y la perseverancia son ciertamente rasgos nobles, hay un lado oculto del deseo, una paradoja de la que rara vez hablamos. Este es el núcleo de la ley inversa, un concepto filosófico que sugiere que cuanto más agresivamente perseguimos algo, más tiende a eludirnos. Y aunque pueda parecer contradictorio en un mundo que nos grita, esfuérzate más, desea más, nunca te detengas, esta idea no es nueva. Ha sido susurrada en escrituras antiguas, plasmada en el arte e incluso observada científicamente en nuestra propia psicología. Este es un fenómeno que definitivamente experimentamos con frecuencia. Cuando perseguimos algo o a alguien, parece alejarse de nosotros, pero cuando lo dejamos tranquilo, se nos acerca. Este mecanismo puede ser difícil de conciliar con la idea de que el esfuerzo es la clave del éxito. Si bien es cierto que alcanzar metas a menudo requiere trabajo, también hay otro lado de la historia. La ley del esfuerzo inverso nos muestra que, en muchas situaciones, esforzarnos demasiado solo nos aleja del resultado deseado, y que cuanto más intentamos, peor se vuelve la situación. Por lo tanto, lograr nuestros objetivos no solo requiere trabajo, también debemos abstenernos de la acción cuando sea necesario. Y para saber cuándo actuar y cuándo no, necesitamos inteligencia y habilidad. La ley del esfuerzo inverso fue mencionada por el escritor y filósofo inglés Aldous Huxley, quien señaló que, en ciertos contextos, cuanto más intentamos de forma consciente lograr algo, más difícil se vuelve. Habiendo escrito más de 50 libros a lo largo de su vida, Huxley no era ajeno al trabajo duro. Podía llevar una idea desde sus primeras etapas hasta su finalización con aparente facilidad. Sin embargo, fue precisamente mientras trabajaba en sus numerosos libros y proyectos que Huxley comenzó a notar un patrón emergente. Cuanto más quería trabajar en un proyecto, más difícil se volvía completarlo. En una conferencia titulada ¿Quiénes somos?, hecha en 1955, Huxley sostuvo que cuanto más intentamos hacer algo con esfuerzo consciente, menos éxito tenemos. Explicó que la competencia y sus resultados solo llegan a quienes han aprendido el arte paradójico de hacer y no hacer, combinando la relajación con la actividad. Según Huxley, al dejarnos llevar y permitir que aspectos más profundos de nuestra mente actúen, alcanzamos un mayor nivel de comprensión y habilidad. La presión de una tarea o situación crea una presión contraria, que nos hace sentir que debemos rendir para cumplir con sus exigencias. Sin embargo, esto solo incrementa la presión inicial en un ciclo vicioso y provoca una respuesta de bloqueo. Aquí es donde entra en juego la intención paradójica. La intención paradójica es una forma de psicología inversa en la que haces lo contrario de lo que te propones hacer. Tradicionalmente,
Este concepto se usa para enfrentar miedos, exponiendo a la persona a su temor, para ayudarla a superarlo. Cuando somos niños, sentimos la presión de pensar en todos los elementos necesarios para montar una bicicleta con éxito: pedalear, equilibrarnos, dirigir el manillar y no caernos. Nuestros padres pueden sujetarnos mientras pedaleamos, y esa presión se alivia, porque confiamos en que nos están ayudando. Pero cuando nos sueltan sin que lo sepamos, logramos montar la bicicleta por nuestra cuenta, gracias a la reducción de la presión y al hecho de que dejamos de sobrepensar la situación. Imagina a un insomne tratando de dormir. Cuanto más lo intenta, más parece permanecer despierto. Y cuanto más tiempo permanece despierto, más frustrado se vuelve y más se esfuerza. Pero después de un tiempo, el insomne deja de intentarlo y acepta que no puede dormir. Y de repente, sin ningún esfuerzo, se queda dormido. Dormir es una de esas muchas cosas que no podemos forzar. Sin embargo, a menudo nos esforzamos mucho por conciliar el sueño, con resultados desastrosos. Si observamos la naturaleza del sueño, esto no es una sorpresa. Podemos ver el sueño como la forma definitiva de relajación. De esta manera, tratar de dormir resulta contradictorio, ya que implica esforzarse o incluso obligarse a relajarse, lo cual es lo opuesto a la relajación. Otro aspecto que no podemos forzar es la atracción. Nadie elige sentirse atraído por alguien o algo. Simplemente sucede. Aunque esto es una generalización, en términos generales, la necesidad excesiva repele, mientras que el misterio atrae. Cuanto más perseguimos a alguien, menos atractivos nos volvemos. Pero si dejamos de perseguir, nos volvemos más enigmáticos y la atracción puede regresar. Intentarlo demasiado a menudo resulta contraproducente. El filósofo y psiquiatra Viktor Frankl observó que cuando nos enfocamos demasiado en lograr ciertos resultados o en evitar otros, generamos ansiedad anticipatoria. En muchos casos, esta hiperintención nos conduce precisamente a la situación que intentamos evitar. Un ejemplo de su libro, El hombre en busca de sentido, es el de un tartamudo que intenta desesperadamente no tartamudear. Pero al intentarlo con tanta fuerza, su habla se vuelve aún más vacilante, ya que está ansioso por no fallar. Y así ocurre con muchas cosas. Si intentamos demasiado divertirnos, probablemente no lo estaremos haciendo, porque estamos tan obsesionados con los resultados que esa misma obsesión resulta desagradable. Viktor Frankl nos ofrece un método práctico llamado intención paradójica. Este método puede ayudarnos a liberarnos de la hiperintención, o en otras palabras, de intentarlo demasiado. Al aplicar la intención paradójica, cambiamos el paradigma de evitar ciertos resultados a desear esos mismos resultados. Al desear lo que antes intentábamos evitar, es menos probable que quedemos paralizados por la ansiedad, ya que eliminamos la presión de obtener un resultado específico. Aplicando esto, es más probable que nos quedemos dormidos si deseamos permanecer despiertos que si intentamos dormir con todas nuestras fuerzas. Aprender a conducir puede ser una experiencia sumamente frustrante. Para la mayoría, requiere numerosas lecciones y horas de práctica. Para un principiante, coordinar el control del vehículo mientras observa el tráfico resulta una tarea compleja y poco natural. Si conduces un automóvil de transmisión manual, debes accionar 3 pedales distintos para acelerar, frenar y cambiar de marcha, además de utilizar los espejos para mantener conciencia de tu entorno. Al principio, parece casi imposible de dominar. Sin embargo, después de muchas prácticas, de repente te descubres haciendo todas estas cosas de manera automática. Nuestra mente consciente es un regalo y una maldición. Nos permite razonar, analizar y usar el lenguaje. Sin embargo, a menudo se interpone en el camino de lo que también es conocido como el estado de flujo. En este estado de flujo, nuestras acciones son fluidas y sin esfuerzo, como si ocurrieran por sí solas. Cualquier esfuerzo consciente adicional dentro del estado de flujo nos hace dudar y nos saca de ese estado. Por eso,
en el momento en que tomamos conciencia de que estamos en tal estado y comenzamos a intelectualizarlo e intentar controlarlo, lo perdemos. El psiquiatra suizo Carl Jung se dio cuenta de que nuestra mente consciente es solo una pequeña parte de la psique. Podríamos compararla con la punta de un iceberg, mientras que el inconsciente representa la parte más grande del iceberg que yace bajo el agua, invisible para quienes están en la superficie. Por lo tanto, según Jung, la psique genera muchos procesos inconscientes, de los que la mente consciente no es consciente. De manera similar, Aldous Huxley distinguió entre la conciencia y la conciencia personal, afirmando que se necesita una conciencia personal relajada para permitir que el yo más amplio se manifieste. Huxley escribió lo siguiente: el yo consciente personal es una especie de pequeña isla en medio de una vasta área de conciencia. Lo que debe relajarse es el yo personal, el yo que se esfuerza demasiado, que cree saber qué es qué, que usa el lenguaje. Esto debe relajarse para que los múltiples poderes que operan dentro del yo, más profundo y amplio, puedan manifestarse y funcionar como deberían. En todas las habilidades psicofísicas, encontramos este curioso hecho de la ley del esfuerzo inverso. Cuanto más lo intentamos, peor hacemos la tarea. Cuanto más lo intentamos, peor resulta. Cuanto más perseguimos a las personas que deseamos, más huyen de nosotros. Cuanto más intentamos vender algo, menos ventas solemos hacer. Pero si no actuamos en absoluto, tampoco veremos resultados. Así que debemos buscar un camino intermedio entre la acción y la no acción, entre el esfuerzo consciente y permitir que la acción ocurra. Por un lado, el esfuerzo consciente parece necesario para desarrollar nuestras habilidades. Necesitamos practicar, aprender, pensar, comprender y analizar. Por otro lado, la ausencia de esfuerzo consciente y de actividad intelectual parece necesaria para que las habilidades desarrolladas emerjan de forma natural. Debemos aquietar la mente y apartarnos, por así decirlo, para rendir de manera óptima. El estado de fluidez parece ir acompañado de claridad mental y equilibrio, según los relatos de quienes lo han experimentado. Cuando los atletas, músicos, cantantes, pilotos y artistas marciales experimentan el estado de estar en la zona, no rumian, no se preocupan, no analizan, no intelectualizan ni piensan en su próximo movimiento. Simplemente fluyen con el curso natural, como si fueran el curso mismo. Basada en la investigación y la evidencia empírica, la ciencia de la mente ofrece perspectivas fascinantes sobre las consecuencias de esforzarnos demasiado y cómo esto moldea nuestra experiencia del mundo. Casi todos han experimentado en algún momento la presión de una situación de alto riesgo: dar un discurso en público, jugar un partido crucial o presentar un examen importante. En estos momentos, el peso de nuestras propias expectativas puede volverse abrumador. Aquí radica la paradoja de la ansiedad de rendimiento. Surge del miedo al fracaso o al juicio. La ironía es que este miedo a menudo agrava el resultado que intentamos evitar. Cuando estamos demasiado concentrados en desempeñarnos a la perfección, desviamos recursos cognitivos valiosos de la tarea en sí. Nuestra mente se llena de pensamientos sobre errores potenciales o juicios negativos, lo que interrumpe nuestra concentración y fluidez. Estudios han demostrado que altos niveles de ansiedad pueden reducir nuestro campo de atención, haciéndonos hiperconscientes de nuestras acciones y del entorno. Aunque esto podría parecer beneficioso, a menudo provoca un exceso de análisis paralizante, conocido como parálisis por análisis. Por ejemplo, un pianista que se obsesiona con cada pulsación de tecla puede cometer más errores que si simplemente se dejara llevar por el flujo de la melodía. En esencia, cuando intentamos controlar cada aspecto de nuestro desempeño, reducimos nuestra eficiencia y aumentamos la probabilidad de errores. En la era moderna, solemos asociar más opciones con mayor libertad y satisfacción. Los supermercados tienen pasillos enteros con innumerables variaciones de un solo producto. Las plataformas de compra en línea nos permiten elegir entre miles de artículos con un solo clic.
Las redes sociales nos bombardean con una infinidad de perfiles y vidas ajenas para explorar. Pero, ¿realmente esta abundancia beneficia nuestro bienestar? Aquí entra en juego la paradoja de la elección, un término popularizado por el psicólogo Barry Schwartz. Su trabajo sugiere que, aunque tener opciones es esencial para la autonomía y la satisfacción, un exceso de ellas puede generar el efecto contrario. Cuando hay demasiadas opciones, tomar decisiones se vuelve abrumador. Cada elección conlleva el peso del arrepentimiento potencial, haciéndonos dudar de si estamos eligiendo la mejor opción. La enorme cantidad de posibilidades puede llevarnos a la parálisis por análisis, donde nos sentimos tan sobrepasados que nos cuesta tomar cualquier decisión. Incluso después de elegir, la abundancia de alternativas puede generar insatisfacción. Tendemos a comparar nuestra elección con las opciones descartadas, preguntándonos si perdimos algo mejor. Desde la sabiduría ancestral hasta la psicología moderna, vemos una constante entre el esfuerzo y la entrega, la elección y la aceptación. Tanto la ansiedad de rendimiento como la paradoja de la elección nos recuerdan los peligros de esforzarnos demasiado, reforzando la antigua enseñanza de que, en muchas ocasiones, menos es más. Más allá del ámbito laboral y de la comunicación, el ritmo de la vida moderna se ha acelerado en casi todos los aspectos. La rapidez del cambio, la enorme variedad de opciones en todos los ámbitos y las expectativas sociales de éxito han construido un laberinto de factores estresantes. Incluso, nuestro tiempo de ocio, que antes servía como refugio ante las presiones de la vida diaria, ahora suele estar lleno de actividades estructuradas y orientadas a objetivos. La idea de simplemente ser, sin una agenda, meta u objetivo, se está convirtiendo en un lujo raro. La narrativa cultural, particularmente en muchas sociedades occidentales, ha equiparado la ocupación constante con la importancia personal. Para comprender verdaderamente la profundidad y el significado de la ley inversa, debemos ir más allá de las discusiones teóricas y centrarnos en el contexto histórico. Una fábula hindú, titulada El asno y el jardinero, expresa lo siguiente. Había una vez un burro que por algún accidente había perdido la cola, y ello le causaba una profunda aflicción. Buscó su cola por todas partes, pues era tan tonto que creía que podría volver a pegársela. Pasó por un prado y después entró en un jardín. Al verlo, el jardinero, que no estaba dispuesto a soportar el daño que el burro causaba al aplastar las plantas con sus patas, le cortó ambas orejas y lo sacó a golpes del lugar. El asno, que había llorado la pérdida de su cola, ahora estaba mucho más afligido aún al verse sin orejas. Siempre somos nosotros quienes decidimos si permitimos que algo nos afecte. Tenemos el poder de ignorar con la misma facilidad a quien nos irrita u ofende, considerando el asunto trivial e indigno de nuestro interés. La mejor lección que podemos dar a un irritante mosquito es condenarlo al olvido. Como aprendemos de Schopenhauer, y en este sentido, es recomendable hacer sentir de vez en cuando a toda persona a la que se conozca, sea hombre o mujer, que usted puede prescindir de su compañía. Esto no hará sino consolidar la amistad. A la mayoría de las personas no le hará daño alguno que usted mezcle algún grano de desdén en su trato con ellas. Esto solo les hará valorar más su amistad. Chi non stima, bien estimato, como dice el sutil proverbio italiano. Desestimar es ganar estima. Pero si realmente tenemos una muy alta opinión de alguien, debiéramos ocultárselo como si se tratara de un delito. Esto no será algo muy gratificante de hacer, pero es lo correcto. Si un perro no soporta que lo traten demasiado bien, mucho menos lo soporta un ser humano. En la misma línea, Baltasar Gracián escribió: así como algunos inventan un chisme a partir de cualquier cosa, otros hacen mucha alaraca por cualquier cosa. Siempre hablan en grande y toman todo en serio. Hay muy pocas ofensas que vale la pena tomarse a pecho, porque hacerlo equivale a causarse infundadas preocupaciones. Muchas cosas que parecían importantes en su momento resultan ser banalidades una vez que se las ignora,
y otras que parecen tonterías se tornan formidables si se les presta demasiada atención. En muchos casos, el remedio mismo es la causa de la enfermedad. Dejar que las cosas descansen en paz no es una de las peores normas de vida. A lo largo de la historia humana, innumerables filósofos, pensadores e individuos comunes han llegado a esta misma conclusión. Desde las antiguas filosofías orientales hasta las perspectivas psicológicas contemporáneas, el tema es consistente. Existe un delicado equilibrio entre la acción y la inacción, entre perseguir y permitir, y a menudo, en la suave aceptación de la entrega, encontramos aquello que hemos estado buscando con tanto esfuerzo. Iván Krylov, escritor, poeta y fabulista ruso, considerado el mayor exponente de la fábula en la literatura rusa, expresó en su fábula titulada El hombre y la sombra lo siguiente: había una vez un hombre muy original que deseaba atrapar su propia sombra. Da un paso o dos en dirección a ella, pero ella se aleja al mismo tiempo de él. Acelera el paso y la sombra hace lo mismo. Por fin, echa a correr. Pero cuanto más rápidamente avanza, tanto más veloz corre también la sombra, negándose a entregarse, como si fuese un valioso tesoro. Pero observe, nuestro excéntrico amigo se vuelve de pronto y se aleja de ella, y enseguida mira atrás. Ahora es la sombra que corre tras él. Señores, a menudo he observado que la fortuna nos trata de forma similar. Un hombre trata con todas sus fuerzas de alcanzar a esta evasiva diosa y solo pierde su tiempo y sus esfuerzos. Otro, en cambio, da toda la impresión de huir de la fortuna. Pero, de manera impresionante, es ella quien se complace en perseguirlo.